Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. Podcast. Escúchenos y pase la voz. Podcast. Pero realmente nunca me vestí como un héroe, ni pensaba en un héroe como de pronto algunos niños se identifican hoy con ellos. Luis Emil Sanabria se refiere a estos héroes de la televisión, aquellos que con capas y poderes mágicos salvaban al mundo. Pero lo que en aquel momento no sabía era que él, así como muchas otras víctimas del conflicto, se convertirían en unos héroes de carne y hueso dignos de imitar. Por ejemplo, recuerdo mucho que cuando se iba la luz, que era muy común, los vecinos sacaban guitarras o sacaban las sillas hacia la parte de afuera de las casas y compartíamos, tocaban y cantaban y echaban historias. Fue una infancia muy bonita. Su pequeño salón de juegos era todo el campo que adorna Ocaña, norte de Santander, en donde el verde de las hojas y la transparencia del agua se convierten en las mejores compañías en el barrio de los obreros. Bueno, a mí la violencia me tocó desde muy joven, lamentablemente, porque eso marcó mi vida. Yo diría que definitivamente eso profundizó mi vocación por transformar, por cambiar este país, por hacerlo diferente. Siendo muy joven en el colegio, José Eusebio Caro tuvo una falla. Recuerdo que se le cayó el techo. Es un colegio que en un principio era jesuita del siglo XIX y siglo XX, entonces muy viejo, y se le cayó el techo y salíamos a protestar, ¿no? Los del Consejo Estudiantil y todos los jóvenes, niños, casi todos. El mayor yo creo que tenía como 16, 17 años, los recuerdo mucho, a todos esos líderes estudiantiles. Yuri Carrascala, y soy el secretario de gobierno de Ocaña. Giovanni Celis está por allá en Medellín también, un líder político excepcional. Mi hermano Miguel también se convirtió luego en un líder político en Ocaña. Muchas de esas generaciones terminaron siendo líderes políticos de la época. Bueno, después un poco más adultos. Y se cayó el techo y salíamos a protestar. Y en ese entonces estaba el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Tal vez habíamos recibido las olas del movimiento estudiantil. Todavía, seguramente, yo no era muy consciente de eso, pero luego adquirí un poco más de conciencia y eran como la llegada de las olas del movimiento estudiantil del 71 y del 68, y todavía lo vivíamos en esa época. El paro cívico del 77. Entonces todo eso influenció mucho la generación mía en general, unos un poquito más viejos que otros, pero unos 2 o 3 años mayores o menores, pero fuimos una generación así como muy rebelde desde un principio. Junto con otros niños y jóvenes, habían organizado una caminata para coger guayabas y visitar a sus vecinos. La cita era en el santuario del Agua de la Virgen a las 4 de la mañana. Pero antes de salir, unos golpes fuertes nos despertaron a todos en mi casa. Mi mamá gritaba y bueno, mi papá no estaba en la casa, estaba trabajando como maestro de obra, estaba siempre por fuera mucho tiempo. Y entonces mi hermano Miguel ya no estaba, ni Saí de los mayores. Yo era como el más arrojado, y mi mamá me despertó que mirara que había llegado el ejército. Y sí, efectivamente, estaba la casa rodeada de ejército. Y yo salí, era una casa de 2 pisos, salí al balcón y le pregunté a ellos que a quién buscaban. Y el tipo del ejército gritó: al señor Luis Emil Sanabria. Eso no se me olvida a mí. Y yo le dije: sí, soy yo. Y él le dijo, era de pronto como un sargento, le dijo a otro: mi teniente es un niño. Y el teniente dijo: órdenes son órdenes, abra la puerta.
y abrimos la puerta y entraron, allanaron, me apartaron, me golpearon y me llevaron detenido. Me subieron a un camión y ahí habían otros detenidos, eran profesores del colegio, la mayoría, profesores de primaria, los recuerdo mucho. Y bueno, me llevaron al batallón. Ahí en el batallón de entrada me amarraron, me encapucharon, me aislaron y me golpearon durante muchos días, 3 o 4 días. Eso eran interrogatorios constantes. No me brindaban alimentos. Me aplicaron el Estatuto de Seguridad, me acusaban de terrorista, de ser comandante guerrillero. Yo no entendía mucho eso. Ese recuerdo lo marcaría para toda la vida. Solo recuerdo que un teniente me amenazó y me dijo que qué iba a hacer de mi vida cuando saliera y fuera un viejito, que seguro comandante guerrillero. Y yo le dije que seguramente. Y eso fue muy fuerte, esa respuesta, porque ellos se ensañaron conmigo. Me metieron en el pozo séptico, recuerdo de ese batallón, me sacaron encapuchado en horas de la noche. Eso marcó mi vida, definitivamente, cuando me soltaron, porque pues no había nada, no había ninguna razón para que yo estuviera allí. Duré un año en lo que ellos llamaban disque ciudad por cárcel. Yo salía del colegio, estaba haciendo quinto bachillerato, yo salía del colegio los viernes y a esa hora me esperaba alguien allí del B2 del ejército, me subía a un carro y me llevaba al batallón y ahí pernoctaba los fines de semana y volvían y me interrogaban y volvían otra vez y me hacían los interrogatorios. Al final, cuando de las primeras detenciones, la primera detención me soltaron, me entregaron a mi papá. Mi papá había sido militar, o es militar retirado, había sido de la Guardia Presidencial de María Eugenia de Rojas Pinilla en la época de la dictadura, y él era guardia presidencial y gente de confianza de María Eugenia Rojas de Moreno, y seguramente por esa razón me entregaron a mi papá. Eso marcó mi vida, ese fue mi primer hecho de violencia que recuerdo mucho. Entró a la Universidad Industrial de Santander, se vinculó al movimiento estudiantil y participó de varios grupos de izquierda como el Partido Comunista. En su universidad llegó a ser presidente del Consejo Estudiantil de la Facultad de Salud. Su largo camino como líder lo llevó a participar de procesos de paz de los 90 y hasta fue negociador del paro cívico del nororiente del país, entre muchos otros. Desde ahí, su pacto personal y colectivo fue trabajar por la paz con mucha fuerza. En el 92 comenzó a conocer de las mesas de paz y comenzó a surgir el Movimiento Nacional por la Paz con más fuerza. En el 93 surgió Red de Paz. Red de Paz trabaja mucho con las víctimas desde 1996, 97, 98, 99, cuando no existía, cuando todavía no se hablaba de verdad, justicia y reparación. Ya Red de Paz tenía unas mesas que llamábamos mesas por la verdad y la reconciliación desde las víctimas de la violencia. Esas mesas surgieron en el 98, 99 con población desplazada y como población víctima de despojo de tierras. Nos vinculamos también con mucha fuerza al proceso de paz de los grupos paramilitares, a todas las instancias que se conformaron allí, a la Comisión de la Memoria y demás. Y luego impulsamos con fuerza la creación de la Ley 1448. Estuvimos en los debates previos con los representantes, senadores, etcétera, dando el debate y construyendo la Ley 1448. Cuando la ley es aprobada, parte importante de nuestro debate en la ley era que se reconociera la existencia de un conflicto armado. Afortunadamente sucedió, y en el 2013, cuando ya la ley se está aplicando, recibimos la oferta de la unidad de víctimas de ser reconocidos como sujetos de reparación colectiva. Red de Paz ya había sido víctima, muchos de nuestros compañeros y compañeras habían sido asesinados, desplazados, exiliados. Nuestra sede había sido
saboteada, recibíamos amenazas constantes, habíamos sido víctimas del DAS, en lo que se conoció como Operación Risaralda, y ya todo eso se conocía. Ana Teresa Bernal, nuestra directora y presidenta, había sido chuzada, sus correos electrónicos, los correos de la organización. Pero en ese largo camino no estuvieron solos. Así que desde el 2013, 2014, empieza nuestro proceso, empezamos a construir el Plan Integral de Reparación Colectiva con un pacto. Nosotros hicimos un pacto con la Guarip, con el gobierno, con el Estado, que nosotros avanzábamos en la reparación colectiva porque no se conocían ejemplos de reparación colectiva de organizaciones de carácter nacional. Y nosotros nos prestamos junto con la ANUC para hacer algo así como conejillos de indias, así lo definimos. Nosotros le dijimos a la Guarip, vea, experimente con Redepaz. Esa es nuestra tarea es reparar víctimas y construir la paz, así que no hay problema en que nos equivoquemos o no. Así que avanzamos en nuestra reparación colectiva, construimos el PIR, cuando eso no se sabía que era un plan integral de reparación de una organización nacional, lo fuimos construyendo, a la par también se fue construyendo el de la ANUC, y fuimos avanzando. Recuerdo tanto todos esos ejercicios, encuentros nacionales, regionales, la generación del comité de impulso. Así como él, muchos han podido ser héroes de carne y hueso por sobrevivir a los golpes de la violencia. Así que muchas gracias a ustedes por escucharme, por este esfuerzo siempre de tener testimonios como el mío, de hombres y mujeres que todos los días nos acostamos y nos levantamos pensando que la paz es posible, que es posible desarmar el país, que es posible recoger tantas armas que hay por ahí, más de 5 millones, y que es posible también desarmar los espíritus, las almas de tanta gente que todavía cree que la violencia es un camino. Muchas gracias y un abrazo. Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Podcast. Unidos por las víctimas.